Hola, Dios le bendiga. Vamos a seguir hablando brevemente sobre lo que hablábamos la última vez, de Apocalipsis 12 y Apocalipsis 17, de las dos mujeres, de la mujer de Apocalipsis 12, que es el pueblo de Dios, y la mujer de Apocalipsis 17, que es la ramera, la que se dice ser novia, pero es ramera, porque vende sus dotes a los reinos de la tierra, a la bestia y al dragón que controla a esa bestia, que no es más que Satanás, que controla los gobiernos de este mundo, que tiene esos principados. Entonces, vamos a ver una cosa ahora, y es lo siguiente, que tanto la mujer de Apocalipsis 12 como la mujer de Apocalipsis 17 tienen hijos, ambas tienen hijos, y vamos a ver quiénes son los hijos de una y quiénes son los hijos de la otra. Vemos primero en Apocalipsis 12, ¿verdad? Que dice que la mujer tuvo un hijo, ¿verdad? Y que la bestia quería devorar al niño. Y dice que la mujer tuvo un hijo y que ese hijo regirá las naciones con vara de hierro. Ese hijo es Jesucristo, ¿verdad? Y dice que aún así la bestia fue detrás de ella y quiso devorar a la mujer, siguió haciéndole la guerra a la mujer y al niño, pero la mujer fue ¿cómo se diría? Bueno, dice la palabra que se le dieron las águilas del águila para que volara de enfrente de ella, ¿verdad? De enfrente de la bestia, y la mujer fue protegida, ¿verdad? Entonces, la mujer y el niño, ¿verdad? Y el niño vino y le quitó entonces el principado a la bestia en su adultez. O sea, cuando Jesucristo murió en la cruz, le quitó el principado a la bestia. Entonces, pero, ¿qué dice la palabra? Dice en Apocalipsis 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa mujer, en ese momento de la historia, estaba representando al pueblo de Israel, pero no a todo el pueblo de Israel, sino a una parte del pueblo de Israel que se mantuvo fiel a pesar de todas las abominaciones, a pesar de todas las malas interpretaciones que hacían los fariseos y que hacían otras sectas. Ese pueblo se mantuvo fiel a la verdadera fe de Jesucristo. Y eso fue lo que cuando el Cordero vino y llegó, Jesucristo, ellos escucharon su voz. Esos son los que escucharon su voz y se arrepintieron. Y esos son también muchos que ya de hecho se habían arrepentido incluso antes, ¿verdad? Como vemos en los evangelios. Ellos, ese pueblo es esa mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que esa mujer dio a luz a Jesucristo. De allí viene la salvación, de Israel viene la salvación. Y Jesucristo, entonces, venció y quitó el principado a la bestia. Nos trajo la salvación a todos, desde Adán hasta el último hombre, nos abrió la puerta a la salvación, ¿verdad? Y ya la potestad del diablo se ve completamente limitada solamente a los que lo adoran a él, solamente a los que lo adoran. Entonces, la adoran, claro, a través de la bestia. Eso es lo que él hace. Él utiliza la bestia, va a utilizar en el futuro el falso profeta, y ahí es cuando va a obtener gran poder como nunca antes, después de que la ramera sea destruida, porque al final los reinos de la tierra van a destruir a la ramera, y todo el poder de los reinos de la tierra la van a ser dado a un falso profeta, al hombre de pecado. Pero bueno, ese es otro tema. Dice aquí en el 17, al resto de la descendencia de ella. ¿Y quién es el resto de la descendencia de ella? Bueno, Jesucristo entonces nos hizo ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A los cristianos. A los que pasamos a creer en Él, Él nos hizo ser hijos de Dios. Nosotros somos el resto de la descendencia. Y somos aquellos contra los cuales la bestia, ¿verdad?, ahora comenzó a hacer la guerra. Fue lo que vimos en el siglo I hasta el día de hoy. Cómo las instituciones gubernamentales de ciertos países hacen la guerra a los verdaderos hijos de Dios. Incluso como la misma iglesia apóstata, ¿verdad?, hace la guerra, porque la iglesia apóstata, ¿qué es? Todas las religiones que no son de Cristo y las que dicen ser de Cristo pero en realidad no lo son, ¿verdad? Todas ellas son hijas de una mujer, y vamos a verlo ahora en Apocalipsis 17. Dice en Apocalipsis 17
versículo 4 de la mujer, lo que ya habíamos visto. Y la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz lleno de oro de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, dice en el 5, un misterio. Oye esto: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, la tierra está llena de rameras y de abominaciones, y la madre es Babilonia la grande. Entonces, hay una gran ramera, vamos a ponerlo así, y hay un grupo de rameras. ¿Quiénes son las rameras? Ya lo explicamos en el video anterior. Por ejemplo, tú te vas a un país como Irán, por ejemplo, y allá hay una religión que dice ser de Dios, que dice que es del Dios de Abraham, ¿verdad? Que es el Islam chiita. Pero tú ves allí que esas personas, esa religión tiene todo el poder político. Es decir, no solamente es que esa religión tiene cierto dominio sobre el poder político, sino que esa religión es el dominio político. O sea, allí esa es una ramera que está completamente subida encima de la bestia. ¿Y qué hace esa ramera? Cuando nosotros vemos que la ramera llega a tal nivel de dominio y a tal nivel de compenetración con la bestia, son esos estados que son controlados por Satanás, entonces vemos lo que vemos aquí, que dice que está ebria de la sangre de los santos. En esos países literalmente matan a las personas que creen en Jesucristo y que guardan la fe de Jesucristo y que no lo niegan. Literalmente los encarcelan y los matan. Lo vimos durante la Santa Inquisición, lo vimos antes de la conformación de la Iglesia Católica, lo vimos con la persecución de Roma directamente, porque Roma también tenía su religión. O sea, no es que Roma no tenía religión antes de que se hiciera el cristianismo. Tenían su religión, y su principal religión era una religión de Satanás, porque era una religión que, entre muchas otras adoraciones que tenía a dioses falsos, también tenía la adoración al hombre, la figura del mismo César. La figura del mismo César, que debía de ser adorado y tenía un lugar para ser adorado. Entonces, esa también es la ramera, es lo mismo. Lo vemos hoy en otras teocracias, como en Arabia Saudí, que es chiita, que es sunita, ¿verdad? Lo vemos en países que se dicen ser ateos, como en China, pero que en realidad sí tienen su religión, que es el budismo. Y así lo vemos en otras naciones, como la Unión Soviética, que decíamos ser religiosa, pero hacían brujería, y así sucesivamente. Incluso lo que dicen no ser religiosos, las naciones que dicen no ser religiosas, que han perseguido a los santos, lo han sido en realidad. Solamente lo dicen, pero en la práctica han sido religiosas. Entonces, esas son las que persiguen a los santos. Por eso dice que tiene en su mano una copa llena de la sangre de los santos del Cordero. Entonces, ¿quiénes son los hijos de la ramera? Todas las rameras. Dice, madre de todas las rameras. Babilonia la grande, madre de todas las rameras. Todas las personas y todas las iglesias y todas las religiones que no están siguiendo la fe de Jesucristo como es, sino que lo que están haciendo es vendiendo, ¿verdad? Vendiendo sus dotes al poder, son rameras. Incluso las que no son cristianas y hacen eso también son las rameras. Es esa religión ramera. Entonces, eso es lo que vemos aquí entre el capítulo 12 y el capítulo 17. Es otra parte de lo que vemos aquí. Quería compartirlo hoy con ustedes. Ya tengo que ponerme a trabajar. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.